sin biopsia o no? O sea, si tenemos que biopsiar al paciente. Doutor, mas não seria. Aí seria então tuberculose pleural ou seria uma tuberculose que empeçou no parênquima pulmonar e foi pela pleura, que causou derrame? No, y él tiene tuberculosis pleural, por eso tiene derrame, no tiene tuberculosis pulmonar. Tuberculosis pleural tiene. Ah, sim, não, então eu acertei. Graças. Y se puede hacer o no diagnóstico sin hacer biopsia. Então, não tem. Não tem como fazer diagnóstico. Tem que fazer a biópsia, né, doutor? No. Puedes hacerle A el líquido pleural y si sale mayor a 40, le puedes hacer el diagnóstico ya. A mayor a 40 es diagnóstico de tuberculosis en líquido pleural. Puedes hacerle eso nomás y no le haces biopsia. Mucho más sencillo. Sin hacerle pasar por tanto estrés al paciente. Esa era la respuesta para eso. Se puede hacer el diagnóstico sin biopsia y se le puede pedir A del líquido pleural y eso hace el diagnóstico, ¿verdad? Hace el diagnóstico. Entonces, y es decir, era una tuberculosis pleural, ¿verdad? Y lo que esperaríamos encontrar en el líquido es, perdón, en el líquido es un exudado mononuclear, ¿verdad? Es lo que vamos a esperar encontrar. Exudado mononuclear. eh, y, como le digo, se puede hacer diagnóstico sin biopsia haciendo pidiendo A en líquido pleural. Y si es mayor a 40, es diagnóstico. Esa era la respuesta. Y este último era un paciente que viene para un control clínico, se hizo una radiografía de control y supuestamente no se veía nada en la radiografía, ¿verdad? Supuestamente. ¿Ustedes vieron algo o no? Não consegui nem abrir a imagem, doutor. Não abria para mim. Ah, pero después puse también pero puse la diapositiva para que vean las imágenes. Después. Subí en una diapositiva todas las imágenes. Yo le hice eso también al delegado, pero bueno, sí, acá se ve una imagen, ¿verdad? Una imagen condensada. Aquí también, acá está la fisura y acá arriba hay una pequeña condensación. Y acá, arriba hay una condensación redondeada. Sí se veía algo alterado, pero la médica que le vio al paciente no se dio cuenta de que eso estaba ahí. El paciente, 3 meses después, vino con, vino con estas imágenes en el pulmón, 3 meses después. Con tos, con hemóptisis, con pérdida de peso, con dificultad para respirar y tenía esta imagen cavitada acá. Una tuberculosis pulmonar tuvo el paciente. La forma ativa da tuberculose, né, doutor? Claro, claro, forma activa. Forma activa. Y era una tuberculosis también, ¿verdad? Y le puedes pedir una vaciloscopía para confirmar. Rápidamente puedes confirmar con eso sin mayores inconvenientes, ¿verdad? Bien, estamos entonces. Le dije a Jan que podían pasar por acá para ver sus notas si querían, pero no sé a qué hora van a venir. Hay alguna persona parece que tiene algunas dudas con las notas, ¿verdad? Sim, doutor. Tem uns colegas que a nota em 15 pontos tinha ficado 14 de 15, quando passou para 20 pontos, está com 17 de 20. Tipo, a conversão não foi a mesma porcentagem. Eu teria que ficar com 18, basicamente. 18,5 e está 17. Ah, qué raro. Y bueno, y hay que ver. Puede ser que haya habido algún inconveniente ahí, ¿verdad? Hay que mirar. O si no, quizás se equivocaron algo que no se dieron cuenta que se equivocaron. Puede ser también. Bueno, en Não, fin. doutor, o senhor corrigiu em la classe a prova e o gabarito está como o senhor corrigiu, tipo, 14 de 15. Entendeu? Y hay que ver. Tienen que venir a ver para revisar, ¿verdad? Si quieren. Si no, y voy a revisar las reclamos que hayan, voy a revisar y si es que no vienen, igual voy a revisar en mi casa después a ver si es que realmente me confundí. Puede ser que me haya confundido en algo, ¿verdad? Que haya corregido mal, a veces sucede.
Si Sí. vienen, genial, y si no vienen, igual voy a mirar después en mi casa a ver qué fue lo que pasó. Então, enviaremos os nomes para o delegado e para o senhor mirar em sua casa e revisar as notas, pode ser, doutor? No hay problema, no hay problema. Graças, doutor. Bien, vamos a empezar entonces, ¿sí? Hoy vamos a dar una clase que es bastante complicada, ¿verdad? Bastante difícil, digamos, ¿verdad? Quizá es la clase más difícil que hay en Neumo, que son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿verdad? Yo cuando era como ustedes, cuando estaba estudiando medicina también, y cuando di toda esta parte de enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que la vamos a llamar EPID para que sea más fácil y más rápido, bueno, también me costaba mucho, ¿verdad? Yo no entendía cuando di esto, ¿verdad? Entonces, recién cuando fui neumólogo y ahora que ya leí mucho más al respecto, ¿verdad? Recién ahora yo considero que entiendo algo de esto, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacer una clase sencilla para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando, ¿sí? Y puedan ir comprendiendo un poco más de esto, ¿verdad? Entonces, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, EPID, ¿verdad? Son enfermedades que, como su nombre dice, afectan el intersticio pulmonar, ¿verdad? A diferencia de las neumonías y demás cosas, ¿verdad? O el asma, ¿verdad? Que afecta los bronquios, o las neumonías que afectan los alveolos pulmonares, ¿verdad? Las EPID afectan el tejido conjuntivo pulmonar, ¿verdad? Afectan la parte del tejido conjuntivo. Voy a cerrar un poco la ventana porque es fuerte el sol que entra. Exacto, bonito. Bueno, ahí se puede. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas entonces afectan el intersticio pulmonar, ¿verdad? Así como creo que ya les expliqué esto en algún momento, ¿verdad? Lo que hacen es que el tejido conjuntivo pulmonar, o sea, se depositan fibras colágenas ahí, ¿verdad? Se depositan proteínas anómalas en el tejido conjuntivo pulmonar, ¿verdad? Eh, y aparte se produce un engrosamiento de la membrana alveolo capilar. Entonces es más difícil que los gases, ¿verdad? Terminen difundiendo por esa membrana alveolo capilar justamente, ¿verdad? Eh, Estas enfermedades son enfermedades típicamente restrictivas. No es que todas, ¿verdad? Pues son muchas, no es que todas sí o sí solamente pueden dar restricción, pero en general son enfermedades restrictivas, ¿verdad? A diferencia de las enfermedades obstructivas que impiden que el aire salga al pulmón, ¿verdad? Podríamos decirle que las enfermedades restrictivas impiden que el aire entre al pulmón, ¿verdad? Como les suelo decir a mis pacientes, es como que el pulmón se vuelve más rígido, se vuelve más duro, ¿verdad? O en términos médicos, es menos distensible, ¿verdad? No se distiende adecuadamente, no se infla adecuadamente. Entonces, es más duro el pulmón, es más difícil de inflar, ¿verdad? Entonces, eh, entonces, eso es lo que pasa en las enfermedades intersticiales difusas, ¿verdad? Son difusas porque, bueno, afectan evidentemente todo el pulmón, o por lo menos la mayor parte del pulmón, ¿verdad? Eh, y lo que producen básicamente en la radiografía de tórax es un patrón reticular, ¿verdad? Que recordarán de cuando vimos la clase de radiografía y demás cosas, un patrón reticular, ¿verdad? Aquí pueden ver esta radiografía, ¿verdad? Con un patrón claramente reticular que es como una red, ¿verdad? Como les había explicado, ¿verdad? Parece una red, ¿sí? Y algo muy evidente, ¿verdad? Y muy típico en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas es la pérdida de volumen
de los pulmones, ¿verdad? Porque así como le digo, no se pueden inflar, no se pueden distender, no entra el aire, o por lo menos no entra suficiente aire, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el paciente pierde volumen pulmonar, ¿verdad? Así como habíamos hablado cuando vimos espirometría, por ejemplo, ¿verdad? Eh, el paciente no tiene una buena capacidad pulmonar, ¿verdad? No tiene disminuye la capacidad pulmonar, disminuye el FEV1, disminuye la capacidad vital, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son todos volúmenes menores. Entonces, lo que se ve en la radiografía, aparte del patrón reticular, es justamente eso, una pérdida del volumen pulmonar. ¿Y cómo se nota eso? Fíjese en las costillas, ¿verdad? Pasa exactamente lo contrario que pasa con el asma y con el EPOC, ¿verdad? En el asma y en el EPOC vemos que las costillas se horizontalizan, ¿verdad? Se ponen de esta manera. En vez de ser así normales, se ponen así, ¿verdad? Se ponen horizontales porque hay mucho aire contenido en el pulmón. Y en este caso pasa lo contrario, ¿verdad? En vez de ser así, las costillas son así, ¿verdad? Se van más hacia abajo y hay menos espacios, o sea, menos cantidad de espacio entre las costillas, ¿verdad? O sea, disminuyen los espacios intercostales. ¿Por qué? Porque obviamente el pulmón no está bien insuflado, el tórax no está muy expandido, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que las costillas como que se van juntando, ¿verdad? No es que contactan una con otra, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, en este paciente, por ejemplo, se nota bastante bien que hay una pérdida importante del volumen, ¿verdad? Las costillas están, la parte lateral de la costilla, ¿verdad? Es como que está más abajo y los espacios intercostales son bastante pequeños, ¿verdad? Pero la forma, digamos, más adecuada de poder valorar realmente las enfermedades pulmonares intersticiales difusas es hacer una tomografía de alta resolución, ¿sí? Esa es la forma realmente adecuada de poder valorar bien esta enfermedad, ¿verdad? Eh, bueno, esto básicamente ya le dije todo, ¿verdad? Lo que falta es hablar de las causas, ¿verdad? Bueno, esta es la parte más difícil, ¿verdad? Eh, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas se parecen bastante, ¿verdad? Así como les dije, tienen un patrón restrictivo en la espirometría, disminuyen los volúmenes pulmonares en general, ¿verdad? La mayoría de ellas disminuyen los volúmenes pulmonares. Eh, eh, Necesitan una tomografía para poder valorar bien, ¿sí? Es importante la tomografía para poder valorar bien. Y esta es la parte interesante, ¿verdad? Pueden tener causa conocida o no, ¿sí? O sea, pueden haber algunas EPI que tengan una causa evidente, por ejemplo, fármacos, radiación, metales pesados, aunque lo de los metales es medio raro, ¿verdad? Enfermedades del colágeno, por ejemplo, eso es algo que muy frecuentemente da patologías intersticiales, ¿verdad? Las enfermedades del colágeno, eh, radioterapia, fármacos, ¿cómo se dice? Fármacos antineoplásicos, sobre todo. La amiodarona es otro fármaco, por ejemplo, que puede dar también, que puede dar enfermedades pulmonares intersticiales, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, cuando tenemos, ¿verdad?, una causa específica en general, es una fibrosis por ejemplo, una fibrosis por lupus, ¿verdad? O una EPID por lupus, decimos, ¿verdad? O por artritis reumatoide, lo que sea, ¿verdad? Pero a veces pueden ser idiopáticas, o sea, a veces pueden empezar sin que haya una causa evidente y en ese caso le llamamos evidentemente idiopáticas y tienen su propio nombre, ¿verdad? Cada una de estas enfermedades tiene su propio nombre. Y aquí viene la parte medio, medio simpática, ¿verdad? Bueno, aquí en este cuadro van a ver que a la izquierda dice histologic patterns, ¿verdad? Los patrones histológicos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La lesión que encontramos cuando le hacemos una biopsia al paciente, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama esa lesión que se ve en el microscopio? ¿Sí? Y, y a la derecha vemos
podríamos decirle, en vez de poner clínico, radiológico, patológico que dice ahí, clínico, ¿verdad? En otras palabras, ese es el nombre que le damos a la enfermedad, ¿verdad? A la derecha está el nombre de la enfermedad y a la izquierda está el nombre del patrón histológico. Como les digo, esto es lo que es muy difícil de comprender, por eso me voy a tomar mi tiempo para tratar de que entiendan de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, esto que está a la derecha, ¿verdad? Que dice idiopathic pulmonary fibrosis, non-specific interstitial neumonía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es el nombre de la enfermedad cuando es idiopática. ¿Entendés? Así como le dije ahí arriba, ¿verdad? Cuando no tienen causa específica le llamamos NII, neumonía intersticiales idiopáticas, cuando no tienen causa específica. Entonces, ese es el nombre de la enfermedad. Cuando no tiene ninguna causa en general, le llamamos así, ¿verdad? Le llamamos como está acá a la derecha. Fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial no específica, neumonía organizativa criptogenética, neumonía aguda intersticial, etcétera, 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 ¿verdad? Y a la izquierda, como le digo, están los patrones histológicos. ¿Por qué lo que es tan, por qué yo considero que es tan difícil, ¿verdad? No sé si para ustedes va a ser difícil también o no, pero ¿por qué yo considero que esto es difícil? Porque estos patrones histológicos se pueden presentar en diferentes tipos de patología. Para dar un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? El patrón UIP, ¿verdad? Que es el primero que está ahí, que en español se llama neumonía intersticial usual, NIU, ¿verdad? O en inglés UIP en general. Ese patrón puede aparecer, por ejemplo, cuando un paciente tiene artritis reumatoide, ¿verdad? Y nosotros decimos que el paciente tiene artritis reumatoide con un patrón UIP, ¿verdad? Así solemos decir nosotros, ¿verdad? Eh, entonces, en ese caso, por ejemplo, que el paciente tiene artritis reumatoide y en su pulmón tiene una afectación y es un patrón UIP, ¿verdad? Se le hizo una biopsia, se le hizo una tomografía y decidimos que es un patrón UIP. No le vamos a llamar, no es que el paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática, tiene artritis reumatoide con patrón UIP en el pulmón, punto, o con una EPID con patrón UIP, ¿sí? Entonces decimos que tiene ese patrón, pero solamente le vamos a llamar fibrosis pulmonar idiopática cuando no tenga una causa específica, ¿entienden? Si no entienden, díganme nomás. Entonces, este patrón UIP puede aparecer, por ejemplo, con artritis reumatoide, con esclerodermia, con neumonitis por hipersensibilidad, que es una clase que no dimos todavía, ¿verdad? O sea, puede aparecer por diferentes causas. Si es por alguna causa conocida, espectacular. Sobre todo con el patrón UIP sea eso. Con las otras, un poquito menos, ¿verdad? Pero sobre todo con el patrón UIP. Este es el patrón más importante, podríamos decirle, ¿verdad? Si recuerdan cuando dimos la clase de tomografía y demás, habíamos hablado de el famoso panal de abejas. Bueno, el panal de abejas es típico del patrón UIP. Cuando vemos panal de abejas, ya podemos decir que el paciente tiene patrón UIP, ¿verdad? Ellos son tal para cual, ¿verdad? Panal de abejas es igual a patrón UIP. ¿Por qué hago tanto énfasis en este patrón, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante decir que el paciente tiene el patrón UIP? Porque es el patrón que tiene peor pronóstico entre todos, ¿verdad? O sea, si vos tenés una artritis reumatoide, por ejemplo, ¿verdad? Y tenés un patrón, el de abajo, por ejemplo, ¿verdad? Una artritis reumatoide con un patrón de neumonía intersticial no específica, NINE, ¿verdad? NINE. Neumonía intersticial no específica. No es tan mal pronóstico. Le das corticoide al paciente, espectacular, puede salir todavía. Pero si el paciente tiene patrón UIP, ese paciente tiene muy mal pronóstico. Lo más probable es que su enfermedad progrese a pesar del tratamiento y el paciente termine falleciendo por causas pulmonares. ¿Entienden? Entonces, así como le digo, estos de la izquierda son los patrones histológicos, los de la derecha son los nombres que tienen las enfermedades cuando no tienen una causa específica. Y la que más frecuentemente aparece sin una causa específica es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? La fibrosis pulmonar idiopática. Pero, una vez más repito, solamente se va a llamar fibrosis pulmonar idiopática cuando el paciente no tenga una causa específica. Ese es el único caso en el que le vamos a llamar fibrosis pulmonar idiopática. En cualquier otra situación va a ser un patrón UIP asociado a tal cosa.
artritis reumatoide, neumonitis por hipersensibilidad, fármaco antineoplásico, lo que sea. Pero solamente cuando descartamos todo y no encontramos ninguna causa, ahí recién vamos a llamarle fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Otra cosa que te quiero tener en cuenta, que no es académica, pero es importante para su práctica clínica diaria, es que justamente porque está esta enfermedad, ¿verdad? De la que vamos a hablar detalladamente más adelante, justamente porque está esta enfermedad que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que tiene un pésimo pronóstico, ¿verdad? Los pacientes se mueren antes de los 5 años, ¿verdad? Es malísimo el pronóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Cuando vos le diagnosticás fibrosis pulmonar idiopática a tu paciente, prácticamente le estás diciendo que tiene 5 años de vida y que no va a vivir más que eso. 100% de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática se mueren a los 5 años y la mayoría luego se muere antes de los 3 años del diagnóstico. Entonces el pronóstico es pésimo. Es por eso que hoy en día ya preferimos reservar el término fibrosis pulmonar y particularmente fibrosis pulmonar idiopática, FPI, para los pacientes que tienen justamente eso, fibrosis pulmonar idiopática. A todas las otras enfermedades que también pueden ser fibrosantes, que también pueden producir fibrosis en el pulmón, pero no son fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? Son esto, son neumonía intersticial no específica, son neumonía organizativa criptogenética. Le reservamos el término de EPID, ¿verdad? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿sí? Entonces, así le llamamos. O sea, cuando tenemos un paciente que tiene un patrón reticular en la tomografía y todavía no definimos bien, es una EPID de etiología a determinar, una enfermedad pulmonar intersticial difusa de etiología a determinar. No ponemos más fibrosis pulmonar. Y ustedes, cuando sean clínicos, cuando sean, no sé, geriatras, lo que sea que hagan después, médicos de familia, ¿verdad? Emergentólogos, etcétera, que son los que van a manejar más estos pacientes, ¿verdad? Cuando no saben lo que tiene el paciente, no pongan fibrosis pulmonar, pongan EPID, punto, ¿verdad? Porque si no es muy confuso y la gente piensa en la fibrosis pulmonar idiopática y muchas veces no es eso, ¿verdad? Entonces queremos reservar el término de fibrosis pulmonar idiopática exclusivamente, o fibrosis pulmonar en general, exclusivamente para los pacientes que tienen realmente fibrosis pulmonar idiopática y el resto tiene EPID. ¿Está? Hasta ahí, si tienen alguna duda, escriban en el chat, ¿sí? Si quieren preguntar algo, pregunten nomás. Es un tema medio complicado, ¿verdad? Medio abstracto, ¿verdad? Hasta que hacer la práctica clínica. Bueno, entendieron, parece. Bueno, seguimos entonces. Aparentemente sí, doutor. Tá, aparentemente Está claro, ¿verdad? mirar mais hacia adelante, especialmente la diferencia. A mí me costó un pito entender esto. Te juro que me costó muchísimo entender cuando estaba en la facultad, ¿verdad? Pero a mí nunca me explicaron tampoco así, ¿verdad? Eh, bueno, acá hay otra, o sea, se le clasifica de muchas maneras, como siempre, toda medicina, ¿verdad? Todo el tiempo está saliendo clasificaciones nuevas, ¿verdad? Yo realmente no me interesa mucho que aprendan las clasificaciones necesariamente, ¿verdad? No hay problema con eso, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay algunas, así como le dije, que eh, esto le digo off the record nomás, tipo, aparte nomás, como para que tengan una idea, no hace falta que aprendan de memoria el cuadro, ¿verdad? Como siempre le digo, cuando hay que aprender, les voy a decirlo. Bueno, una forma de clasificarles, por ejemplo, es en neumonías idiopáticas, ¿verdad? IP, neumonías idiopáticas que producen que son fibrosantes crónicas, se le dice en español, ¿verdad? Neumonías idiopáticas fibrosantes crónicas. ¿Qué significa eso? Que producen una fibrosis progresiva del pulmón, ¿verdad? Cada vez se va fibrosando más el pulmón. La patología en sí va avanzando con el tiempo hasta que, bueno, obviamente el paciente se complica y a la larga termina falleciendo, ¿verdad? Las que pueden producir eso son justamente la fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? O el patrón UIP, que es como su hermano, ¿verdad? Su hermano patológico, el patrón UIP. Y la NINE, ¿verdad? La neumonía intersticial no específica, que su patrón histológico se llama también así, neumonía intersticial no específica, ¿verdad? Así se llaman los dos en este caso. Ellos dos son los que pueden ir progresando en el tiempo, ¿verdad? De a poco.
Después tenemos dos que son las enfermedades relacionadas a el tabaco, ¿sí? Que son la neumonía intersticial escamativa y la bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial pulmonar, ¿verdad? Que básicamente están en estudio ahí todavía, ¿verdad? Son casi dos formas de presentarse nomás, ¿verdad? Como su nombre dice, la bronquiolitis respiratoria afecta a los bronquiolos respiratorios y el pulmón, ¿verdad? Por eso se llama bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, ¿sí? Y directamente la neumonía descamativa afecta solamente el pulmón, ¿verdad? Sin afectar los bronquiolos respiratorios. Algunos piensan que son dos manifestaciones de la misma enfermedad, algunos piensan que no hace falta dividirle. Lo interesante es que estas dos enfermedades, ¿verdad? La bronquiolitis respiratoria y la neumonía intersticial escamativa, son patologías que están claramente asociadas al tabaquismo y si al paciente logramos hacerle dejar de fumar y le damos corticoides durante un mes, chiche bombón, se queda como nuevo nuestro paciente, ¿verdad? Espectacular, le dejamos de vuelta. Por eso es tan interesante saber que estas enfermedades están asociadas al tabaco, estas dos, y que particularmente pueden mejorar si el paciente deja de fumar, ¿verdad? Muy interesante eso. Y después tenemos algunas que son agudas, que yo no, son más, o sea, agudas y subagudas. La más interesante entre estas dos es la COP, ¿verdad? La neumonía organizativa criptogenética, que, bueno, su nombre patológico es el mismo, ¿verdad? Neumonía organizativa se le llama. Esta es una entidad patológica que quizás leyeron si el libro que están usando, por ejemplo, es un poquito viejo, va a tener otro nombre, ¿verdad? Antes se llamaba bronquiolitis respiratoria, bronquiolitis obstructiva con neumonía organizativa se llamaba. En inglés, BOOP era su abreviatura, ¿verdad? Y en español era así, ¿verdad? Bronquiolitis obstructiva con neumonía organizativa. Ese bono es en español. Pero hoy en día ya se cambió el nombre, se llama neumonía organizativa criptogenética. En los nuevos artículos van a encontrar así nomás ya. Pero como le digo, esto todo el tiempo cambia lastimosamente. Esta es la más interesante de estas dos, ¿verdad? Entre las dos es la más interesante la de arriba, porque es una patología relativamente frecuente, ¿verdad? O sea, suele aparecer cada tanto, está relacionada a ciertos fármacos, a ciertas enfermedades del colágeno, y es muy interesante porque tiene un curso subagudo, ¿verdad? A diferencia de las otras que tienen son más crónicas, ¿verdad? En 2, 3 meses de síntomas tienen los pacientes antes de consultar, a veces más inclusive, ¿verdad? La COP, ¿verdad? Así la vamos a poder para que sea más corto. La COP tiene un curso mucho más subagudo, o sea, que en 15 días el paciente tiene tos, catarro, dificultad respiratoria y ya aparece con su neumonía organizativa, ¿verdad? La otra vez, por ejemplo, o sea, tenemos un paciente que está internado en IPS, o sea, estaba internado hace poco. Para mí ese paciente, por ejemplo, tiene neumonía organizativa. Es muy sugerente, su tomografía es muy similar y el paciente tiene un cuadro clínico compatible, ¿verdad? Su cuadro clínico es de un mes de evolución recién. Para mí es una neumonía organizativa, pero la única forma de saber va a ser cuando le hagamos su biopsia al paciente, ¿verdad? Y después tenemos la última, ¿verdad? Que es la neumonía intersticial aguda, que para que puedan entender qué es lo que es la neumonía intersticial aguda, básicamente la neumonía intersticial aguda es, a ver, no me viene ahora, es el distrés respiratorio. ¿Conocen el distrés respiratorio? El famoso SDRA, ¿verdad? El síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿sí? Que es famoso, es que tipo medio fibrosa la parte inferior del pulmón, que es un edema pulmonar no cardiogénico, que así describe el libro, ¿verdad? Seguramente ya leyeron en algún momento en clínica médica y demás. Bueno, cuando no hay una causa específica, eso se produce por neumonía, por infecciones, por sepsis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando aparece sin causa específica, bueno, es exactamente eso, se llama neumonía intersticial aguda. Eso es la neumonía intersticial aguda. Es el síndrome de distrés respiratorio del adulto que aparece sin una causa específica. O sea, el paciente de repente viene con
con un síndrome de distrés respiratorio en el adulto sin tener una causa, sin tener una infección, sin tener sepsis, sin tener pancreatitis, sin tener todas las causas, ninguna tiene el paciente, y bueno, esa es una neumonía intersticial aguda, ¿sí? Básicamente. Por eso le digo, estos son los nombres que le ponemos cuando no tienen causa específica principalmente. ¿Ya está? Apenas les surge alguna duda, pueden escribir en el chat para ir aclarando, ¿sí? Bueno, acá está entonces otra forma de clasificarle, tampoco les voy a pedir que aprendan de memoria, ¿verdad? Sí quiero que conozcan las entidades, pero no hace falta que aprendan de memoria, ¿verdad? Este, por ejemplo, le clasifica en las mayores, ¿verdad? Que son las que aparecen más frecuentemente y las que aparecen muy raramente, básicamente, ¿verdad? Pero bueno, no tiene ningún interés clasificarla así, ¿verdad? Eh, bueno, esto es un poco lo que les decía, básicamente puesto en una tabla, ¿verdad? Las neumonías intersticiales idiopáticas, que son cuando no tienen una causa específica, está la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial aguda, que es lo que les dije recién, la neumonía intersticial no específica, NINE, la bronquiolitis, acá la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, que es la asociada al tabaquismo, neumonía intersticial escamativa, que es también la asociada al tabaquismo, la neumonía organizativa criptogenética, organizada criptogenética, y la neumonía intersticial linfocítica, ¿verdad? Después tenemos algunas que son de causa conocida, que básicamente lo que hacen, en otras palabras, es producir estos mismos patrones, ¿verdad? Esto que ustedes ven arriba, eso es el mismo patrón que se produce acá, pero con una causa específica, ¿verdad? Por lupus, por artritis reumatoide, por inhalación de polvos inorgánicos, por inhalación de polvos orgánicos, por enfermedades intersticiales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después un montón de enfermedades que son bastante infrecuentes, ¿verdad? Sarcoidosis, proteinosis alveolar, microlitiasis alveolar, que ya son súper extra, mega raras, ¿verdad? Yo les cuento la verdad, yo vi en toda mi vida una sarcoidosis y nunca más vi nada de esto que dice acá abajo, ¿verdad? Nunca en mi vida vi una histiocytosis X, nunca vi una eosinofilia pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces son demasiado raras y ni voy a pretender que aprendan, ¿verdad? Pero si por lo menos pueden entender la diferencia entre fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial no específica y neumonía organizativa criptogenética, que son las tres más frecuentes, ya está por hoy, ¿verdad? Ya conseguimos lo que estamos buscando. Perdón. Me atrasante. Bueno, acá viene la parte interesante, ¿verdad? De todas estas enfermedades que estábamos hablando, la única que se puede diagnosticar sin hacer una biopsia, la única que se puede diagnosticar sin hacer una biopsia es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? La FP. Se puede diagnosticar haciendo una tomografía de alta resolución, ¿sí? Es la única que se puede diagnosticar así, con certeza. O sea que yo puedo decirte, esto es fibrosis pulmonar idiopática o esto es un patrón UIP, te puedo decir directo, sin hacer una biopsia. Las otras, en general, sí o sí necesitan biopsia. Sí o sí necesitan biopsia, ¿sí? Después están algunas que son un poco raras, ¿verdad? Como la proteinosis alveolar o la histiocytosis X, ¿verdad? Que se pueden diagnosticar por lavado broncoalveolar. O sea, yo entro con mi fibrobroncoscopio, le hago un pequeño lavado al paciente, extraigo material, ¿verdad? Extraigo líquido de su pulmón y mirando ese líquido yo puedo, en el microscopio obviamente yo puedo hacer el diagnóstico de histiocytosis X o proteinosis alveolar, ¿sí? Ô, doutor, então, Sí, neste caso, a fibrose pulmonar idiopática, o diagnóstico é clínico. no es clínico, es con tomografía. Clínico Ah, significa que tá. solamente con la clínica le va a hacer el diagnóstico, pero sí o sí van a necesitar la tomografía porque, Ah, não, o sim, sea, claro. Digo assim, clínica, mas as imagens, em sí, caso. exactamente, Aí sim exactamente. ou sim, perfeito. Ah, bien. Y el resto, ¿verdad? Necesariamente necesitas
material histológico para su estudio, ¿verdad? Normalmente, o sea, si hay una causa evidente, como le voy a mostrar más adelante, no se hace la biopsia, ¿verdad? Pero, eh, pero para poder decir que sí o sí es, o sea, yo puedo decir que una EPIT y puedo sospechar ya cuál es, ¿verdad? Pero en general voy a necesitar una biopsia para poder definir claramente. O sea, pues yo pueda asegurar 100%, voy a necesitar hacerle una biopsia al, al paciente. Sí. Eh, bien, ahora empezamos ya con la diversión. ¿Verdad? La fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente de las neumonías idiopáticas. Entre todas las que no tienen causa específica, ¿verdad? Entre todas las idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente, ¿verdad? 60% más o menos de todas las o sea, de todas las neumonías idiopáticas son fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? Así como ya les expliqué, histológica y tomográficamente, o sea, el material patológico y también en la tomografía está representada por el patrón UIP en inglés o en español NIU, ¿verdad? Que es neumonía intersticial usual, ¿sí? Entonces, como le dije, viendo el panal de abejas, nosotros ya podemos estar seguros que estamos frente a un patrón UIP, ¿verdad? Lo único que nos quedaría, por ejemplo, supongamos que viene un paciente X y trae una tomografía con un patrón panal de abeja, yo digo, este es un patrón UIP, lo único que tengo que hacer es descartar todas las causas y ahí puedo decir que es una fibrosis pulmonar idiopática, o sea, le voy a estudiar si no tiene artritis reumatoide, si no tiene lupus, si no tiene neumonitis por hipersensibilidad, si no tuvo radiación, si no tomó algún fármaco antineoplásico. Si descarto todo eso, ahí le voy a decir, ah, bueno, tenés fibrosis pulmonar idiopática y te vas a morir dentro de 3 años, básicamente, ¿verdad? Porque, bueno, lastimosamente es así la fibrosis pulmonar idiopática. Todavía no pudimos contra esta enfermedad, ¿verdad? Entre todas es la de peor pronóstico, ¿sí? O sea, por eso es tan importante que ustedes, eh, así como le dije antes, que ustedes reserven el término fibrosis pulmonar para la fibrosis pulmonar idiopática, primero, ¿verdad? Que segundo, que aprendan y entiendan cómo se diagnostica el patrón UIP, ¿verdad? Pero también que entiendan que para poder decir que el paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática, tengo que necesariamente descartar todas las causas conocidas de patrón UIP, ¿verdad? Como ya le dije antes, para poder decir al paciente que tiene fibrosis pulmonar idiopática. Porque en el momento que le decís al paciente, o sea, en el momento que vos estás seguro de que el paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática, le estás diciendo que el paciente se va a morir muy pronto, ¿verdad? Muy pronto. Es crudo, pero es así, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante no hacer este diagnóstico sin estar seguros y a la vez es importante poder reconocer cuando estamos viendo un paciente con fibrosis pulmonar idiopática o por lo menos con patrón UIP, porque que bueno, porque empeora muchísimo el pronóstico y tenemos que actuar lo antes posible para que el paciente esté bien, ¿verdad? O sea, no se nos tiene que pasar el diagnóstico, tenemos que poder reconocer y no dejarle al paciente a la deriva, ¿verdad? Es una enfermedad que, o sea, ahí puse se relaciona, ¿verdad? A la alergia y al tabaquismo. No es como las enfermedades relacionadas al tabaquismo que hablamos antes, ¿verdad? Que vamos a hablar otra vez después, que son la bronquiolitis respiratoria y demás, ¿verdad? Sino que acá lo que quise decir es que el tabaquismo es un factor de riesgo, ¿verdad? Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico también es un factor de riesgo. No son factores de riesgo tan fuertes, o sea, no es que todo el mundo que fuma va a tener fibrosis pulmonar idiopática, pero en general los pacientes que vienen con fibrosis pulmonar idiopática fumaron en algún momento. Es una enfermedad no tan frecuente, ¿verdad? Y obviamente no aparece todo el tiempo gente que tiene fibrosis pulmonar idiopática, pero la mayoría de los que tienen fuman, ¿verdad? O sea, es un factor de riesgo también. No como el EPOC, no como el cáncer, pero está ahí, ¿verdad? Predomina en hombres con edad avanzada, ¿sí? 60 años o más. En general, todos los pacientes diagnosticados con fibrosis pulmonar idiopática tienen 60 para arriba, ¿verdad? En general.
La clínica consiste en tos seca, ¿sí? Disnea progresiva, meses de evolución, así como les dije, meses de evolución. Ahí puse abajo 3 meses antes del diagnóstico, ¿verdad? A veces es mucho más, ¿verdad? O sea, 3 meses es lo mínimo. No es que, así como le dije antes, ¿verdad? Por eso se llama enfermedad fibrosante crónica, ¿verdad? Porque tarda mucho el paciente para consultar. En general, cuando consultan los pacientes ya están con una enfermedad relativamente avanzada. Son pocos los que consultan antes. Están en una enfermedad relativamente avanzada. Y el tiempo que transcurre entre que empiezan los síntomas y que el paciente consulta es mucho, ¿verdad? Porque al principio empiezan solamente con tos seca, al principio tienen muy poca dificultad para respirar y como siempre le digo, los pacientes que tienen disnea categóricamente limitan su actividad, entonces cada vez hacen menos cosas y cada vez sienten menos su disnea. Entonces, es por eso que tardan mucho para consultar, ¿verdad? Lo mínimo 3 meses, ¿verdad? Lo mínimo 3 meses, a veces más. No es como la neumonía organizativa criptogenética, por ejemplo, que el paciente en 10 15 días ya está consultando porque tiene demasiada disnea, ¿verdad? Esto tarda muchísimo, ¿verdad? Y lo que le dije, ¿verdad? Para poder llegar al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que excluir las causas conocidas de el patrón, ¿verdad? El patrón UIP o NIU, ¿verdad? Tenemos que excluir todo lo que puede causar ese patrón y ahí recién le podemos decir al paciente que tiene fibrosis pulmonar idiopática. La radiografía puede llevar a sospechar la enfermedad, así como les mostré en la radiografía anterior, o sea, la radiografía que está ahí al principio, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, nosotros vemos que el paciente este paciente probablemente tiene una fibrosis pulmonar idiopática o un patrón UIP, ¿sí? Pero la única forma que yo pueda estar 100% seguro es hacer una tomografía. Yo puedo sospechar seriamente, pero con una tomografía únicamente le voy a poder hacer un buen diagnóstico al paciente, ¿verdad? Como le dije, es clave la tomografía en el diagnóstico, ¿verdad? En este caso sí que es súper importante porque yo ya le puedo hacer un diagnóstico definitivo al paciente, ¿verdad? Eh, la FPI, como le dije, la UNIA se puede diagnosticar por tomografía, eh, pero el patrón histológico, ¿verdad? Y el patrón tomográfico también está asociado a otras patologías, ¿verdad? Como le dije, neumonitis por hipersensibilidad, artritis reumatoide, entre otros, ¿verdad? O sea, no es que yo veo panal de abejas en la tomografía y yo ya le puedo decir al paciente, tenés fibrosis pulmonar idiopática. No, tengo que ver si acá, por ejemplo, en Paraguay, algo frecuente, muy frecuente, es la neumonitis por hipersensibilidad. Frecuentemente vemos que los pacientes, ¿cómo se dice? Frecuentemente vemos que los pacientes crían gallinas o crían algún tipo de animal y bueno, y eso es lo que le produce neumonitis por hipersensibilidad y terminan con un patrón UIP en la tomografía, ¿verdad? Y eso no es una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces tenemos que preguntarle todo eso al paciente. ¿Tenés animales? ¿Tenés gallinas? ¿Tenés palomas? Y es muy frecuente que los pacientes tengan. A la gente del campo así le encanta tener su gallinero. Sí, sí o sí, crían alguna cosa, gallina, perdiz, paloma, lo que sea. Algún animalcito tiene que tener criando, ¿verdad? Entonces es frecuente que tengamos que descartar primero el tipo de hipersensibilidad antes de poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Típicamente en la tomografía vamos a ver muy poco virus merilado, ¿sí? Vamos a ver un poquito, pero muy poco, ¿verdad? No es lo que predomina. Lo que predomina son las bronquiectasias por tracción, que les voy a mostrar ahora, y los engrosamientos septales y lo típico, ¿verdad? El panal de abejas, que es patognomónico de la UIP, ¿sí? O de la fibrosis pulmonar hepática, la UIP. Yo, como le digo, veo panal de abejas y yo le puedo decir ya al paciente, tener un patrón UIP, está muy jodida la cosa, ¿verdad? Tenemos que ver nomás ya si es o no es una, una fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? Entonces el panal de abejas es lo típico de esta enfermedad. Cuando veo panal de abejas, ya puedo hacer el diagnóstico. Esa es la ventaja, ¿verdad? Así, esa es la forma de diagnosticar esto por TACAR, viendo el panal de abejas, ¿sí? Como otras EPID, ¿verdad? Tiene un patrón claramente restrictivo en la espirometría, con disminución global de los volúmenes pulmonares. Tiene disminución de la FBC, disminución del FEV1, pero con la relación conservada. O sea,
B1 sobre FBC va a estar conservado, va a estar normal, ¿sí? En caso de que no se pueda diagnosticar por tomografía, el siguiente paso va a ser una biopsia, ¿verdad? ¿En qué caso no se puede diagnosticar por tomografía? Puede ser que yo, por ejemplo, vea que el paciente tiene una EPIT, ¿verdad? Pero no veo panal de abejas todavía, ¿verdad? Puede ser que esté empezando recién o que sea una presentación un poco atípica en la tomografía y yo no estoy seguro, ¿verdad? No veo así, pero este como que puede ser y puede ser que no. Entonces tengo que hacer una biopsia únicamente, ¿verdad? Hay un montón de criterios, ¿verdad? Para poder hacer eso. O sea, hay una guía entera que es solamente sobre esta enfermedad, ¿verdad? Hay una guía entera que salió donde la Sociedad de Radiología de Estados Unidos con la Sociedad de Radiología de Europa, ¿verdad? Hicieron un consenso y hay un montón de criterios para que vos puedas diagnosticar y todo lo demás. Yo no pretendo que ustedes aprendan eso porque por lo menos cuando vean la enfermedad y es muy evidente que puedan decir que ese sí es por lo menos, ¿verdad? No hace falta que sepan el resto de las cosas, ¿verdad? Y algo interesante, dentro de toda la FPI, ¿verdad? La fibrosis pulmonar idiopática, la FPI, es la EPIT más particular, ¿verdad? La única que se puede diagnosticar por tomografía, la que tiene peor pronóstico y es la única que no se trata con corticoides. Todas las enfermedades pulmonares intersticiales difusas se tratan con corticoides. Algunas mejoran más que otras, algunas mejoran por completo, algunas mejoran parcialmente, pero la única que no se trata con corticoides es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos hacer el diagnóstico de esto, porque esta enfermedad en particular y este patrón en particular, que es el patrón UIP, es completamente diferente a todos los otros en todo sentido. En el pronóstico, en el tratamiento, en el tiempo de evolución, todo es diferente, ¿verdad? Entonces, en la progresión, ¿verdad? Porque es el que más progresa. O sea, en general es súper diferente, por eso es tan importante distinguirle del resto. Porque si yo, por ejemplo, veo que el paciente tiene, no sé, veo que tiene ahí y estoy dudando, ¿verdad? Esto es una neumonía intersticial no específica, una NINE o una organizativa criptogenética. ¿Cuál de las dos es? No importa. A cualquiera lado le doy corticoide y el paciente va a mejorar. En cambio, con la FPI, no, ¿verdad? Por eso es tan importante conocerle a esta enfermedad y poder distinguirle de las otras, poder diferenciarle de las otras, ¿sí? Bueno, esta es una FPI, ¿verdad? O sea, un patrón UIP, ¿verdad? Tengo que estudiarle al paciente para saber si es FPI o no. Aquí pueden ver, por ejemplo, el panal de abejas típico, ¿sí? El panal de abejas de la FPI en particular predomina sobre todo los lóbulos inferiores, ¿verdad? Y acá pueden ver, ¿verdad? Típico panal de abejas, múltiples, múltiples espacios quísticos, ¿verdad? Rodeados por una pared que no es tan gruesa y que están uno encima de otro, ¿verdad? Varias hileras de espacios quísticos y que predominan claramente en lóbulos inferiores. Acá pueden ver en la imagen de la izquierda como en el lóbulo inferior vemos así una afectación muy importante, ¿verdad? Muy importante. En cambio, el lóbulo superior está prácticamente respetado 100%, ¿verdad? Obviamente tiene un poquito ahí, pero proporcionalmente comparando con lo que hay en el lóbulo inferior, ¿verdad? Es mucho más llamativo lo del lóbulo inferior, ¿verdad? ¿Sí? Aquí vemos otra UIP, ¿verdad? Otro patrón UIP. Acá no se ve tan claramente, ¿verdad? Este, por ejemplo, sería, si veo solamente esta imagen, obviamente el paciente tiene una tomografía entera, ¿verdad? Viendo solamente esta imagen, por ejemplo, a mí me daría algunas dudas, ¿verdad? No estaría seguro si es una UIP o no. Porque acá, por ejemplo, yo no veo claramente panal de abejas. Veo acá más o menos parece, pero estos más son bronquiectasias por tracción, ¿verdad? Más bronquiectasias por tracción. Aquí se ve también bronquiectasias por tracción. Creo que ya le expliqué esto, no sé, porque tengo también mi grupo de semio, donde solemos ver imágenes pulmonares. Las bronquiectasias por tracción eh, son bronquiectasias, ¿verdad? Obviamente, pero que lo que pasa es que el pulmón, ¿verdad? Así como le expliqué en el EPOC, hay fibras que están insertadas en los bronquios, ¿verdad? Que mantienen abiertos los bronquios y cuando el pulmón se fibrosa, ¿sí? Cuando el pulmón se fibrosa,
esas fibras, o sea, el parénquima se va retrayendo y esas fibras estiran las paredes de los bronquios y abren las paredes de los bronquios y se quedan abiertas, obviamente, porque el pulmón está fibrosado. ¿Ya? Y eso son las bronquiectasias por tracción. Esto que vemos acá, estos espacios negros son las bronquiectasias por tracción. Acá está la pared bronquial y el bronquio obviamente está más grande de lo normal porque el pulmón le está estirando, ¿verdad? Y estos pequeñitos que vemos acá probablemente sean bronquiectasias por tracción también, ¿verdad? No está ese típico patrón de panal de abeja donde hay varias hileras una encima de otra, ¿verdad? Son espacios aislados, ¿verdad? Este paciente, por ejemplo, si yo le recibo a mi consultorio y veo solamente esta imagen sin ver toda la tomografía, le diría que hay que hacerle una biopsia pulmonar, porque no podemos estar seguros de que sea una fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? Aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, ustedes pueden ver esto, por ejemplo, acá les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿verdad? Para que puedan entender. Aquí pueden ver, por ejemplo, esto que está aquí en el pulmón derecho, ¿verdad? En la parte más inferior de la imagen. Ven algunos espacios quísticos, ¿verdad? Pero es una sola hilera. Cuando yo veo así, una sola hilera, por ejemplo, yo no puedo decir que eso es panal de abejas. Eso puede ser bronquitis por tracción, puede ser alguna otra cosa. Pero yo para decir que es panal de abejas, tengo que tener por lo menos dos hileras encimadas, ¿verdad? Dos hileras, una encima de otra. Si no hay dos hileras, una encima de otra, no puedo decir que es panal de abejas, ¿verdad? Por ejemplo, esto aquí abajo no es panal de abejas. O sea, no. Si solamente vemos esta imagen, no podemos decir que es panal de abejas, ¿verdad? No podemos estar seguros, ¿sí? En cambio, ahí arriba, sí, ¿verdad? Obviamente esto de abajo probablemente sea panal de abejas también porque ya vemos que arriba sí hay panal de abejas, ¿verdad? Hay claramente panal de abejas, ¿verdad? ¿Cómo se dan cuenta? El panal de abejas predomina, Doutor, sí, onde as setitas estão apontando? sí. Sí, donde las flechas están apuntando es la panalización justamente, ¿verdad? Es la panalización. Hum. Las flechas negras, ¿verdad? Y como se dan cuenta, en general, el panal de abejas predomina principalmente en la parte subpleural, ¿verdad? Es principalmente ahí donde aparece. Obviamente cuanto más avanza la enfermedad, más parte del pulmón van a tener panal de abejas, pero siempre, la mayor parte del panal de abejas siempre va a estar concentrado cerca de la pleura, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, si ven ahí la flecha blanca, ¿verdad? Hay una flecha blanca que está mostrando ahí algo, ¿verdad? Eso es una bronquiectasia por tracción, ¿verdad? Donde ven que está el bronquio y tiene un trayecto como un bronquio, ¿verdad? Y está más abierto de lo normal, por eso se ve de esa manera, ¿verdad? Está más grande de lo normal el bronquio. Y si ven, tiene así una pared como irregular, ¿verdad? Esos son los pequeños cartilaguitos del bronquio, ¿verdad? Los cartílagos bronquiales que se ven un poquito ahí. Así se ven las bronquiectasias por tracción normalmente, ¿verdad? Entonces, esa flecha blanca está mostrando una bronquiectasia por tracción, para que puedan ver un ejemplo, ¿verdad? Pero hay otras, ¿verdad? Acá abajo, por ejemplo, está el bronquio principal, están las arterias pulmonares y aquí un poquito más abajo ya se ven una bronquiectasia por tracción también. Las bronquiectasias por tracción son típicas de la fibrosis, ¿verdad? Pero no de la fibrosis pulmonar idiopática, sino de la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Cuando vemos bronquiectasia por tracción, podemos decir que esa EPIT que tiene el paciente ya está produciendo fibrosis, ¿verdad? O sea, ya se está cronificando y esas lesiones ya no van a volver atrás, ¿entendés? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que el paciente tiene una neumonía intersticial no específica, ¿verdad? Que nosotros estamos dando corticoides y qué sé yo, pero de repente viene el paciente y no mejoró del todo y ya viene con bronquitis por tracción, ese paciente hasta ahí llega, no va a mejorar más. Ya esas lesiones, la bronquitis por tracción y la fibrosis que produjo esa neumonía artificial no específica, ya no va a retroceder, ¿verdad? Entonces es típica de la fibrosis intersticial, podríamos decirle, ¿verdad? Cuando hay bronquitis por tracción es porque el paciente ya tiene lesiones irreversibles y no va a volver más al 100% de su pulmón, ¿verdad? Ahí está. Aquí vemos otra, otro patrón UIP, ¿verdad? Donde predomina los engrosamientos septales, ¿verdad? Pero ahí se dan cuenta que no todos los UIP son iguales, ¿verdad? Obviamente no es que todos tienen solamente panal de abeja y solamente panal de abeja es lo que vamos a ver para siempre, ¿verdad?
Aquí, por ejemplo, el paciente tiene panal de abejas, un poco, ¿verdad? Tiene dos, tres hileras acá de panal de abejas. Probablemente más abajo va a tener más, ¿verdad? Porque esto es un poco alto todavía dentro de la tomografía. Es un corte un poco alto. Si bajamos más, probablemente va a tener más panal de abejas, ¿sí? Pero acá les mostré para que puedan ver cómo en esta, por ejemplo, predomina los engrosamientos septales, ¿sí? Los engrosamientos septales o sí, los engrosamientos septales, ¿verdad? Del lobulillo, ¿verdad? Los septos interlobulillares que habíamos hablado cuando dimos la clase de tomografía, ¿sí? Hasta ahí, FPI. ¿Quieren preguntar algo? ¿Algo no les quedó claro? Bien. Eh, perfecto. Pasamos entonces a la segunda estrella de esta clase, la neumonía intersticial no específica, en inglés NSPI o en español NINE, ¿verdad? Eh, Cuando esta neumonía intersticial no específica es idiopática, le llamamos NINE, pero la ventaja es que en este caso el patrón también se llama NINE, así que no hay drama con eso, el patrón histológico también se llama NINE, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo interesante de esta neumonía? Es que es una de las que más se relaciona a procesos autoinmunes, ¿sí? Eh, es la que más frecuentemente aparece, ¿verdad? Con lupus, con artritis reumatoide, con esclerodermia, etcétera, etcétera. Inclusive con síndrome de Sjögren a veces, ¿verdad? Eh, es la que más frecuentemente aparece, ¿verdad? Entonces es la más frecuente, ¿verdad? Entre las que tienen causa específica, podríamos decirle que es la más frecuente, ¿verdad? Podemos distinguir dos tipos en esta enfermedad, ¿verdad? Un tipo celular y un tipo fibrótico, ¿verdad? El tipo celular tiene un predominio inflamatorio y en la tomografía vamos a ver que tiene un predominio claramente de virus merilado, lo que más tiene de virus merilado. En cambio, en la fibrótica vamos a ver ya justamente bronquiectasia por tracción, ¿verdad? Que justamente le dije que es el marcador de la fibrosis pulmonar, ¿verdad? Del hecho que la EPIT haya fibrosado, ¿verdad? Entonces vamos a ver más bronquiectasia por tracción, vamos a ver, o sea, para mí, por ejemplo, yo miro la tomografía, ¿verdad? No es serio porque ya vi mucho, ¿no? ¿Verdad? Lo que yo veo cuando veo una tomografía de un pulmón que está con una fibrosis, sea idiopática o sea por neumonía artificial y demás cosas, yo veo un pulmón duro. Entonces, acá, por ejemplo, para mí este pulmón está duro, ¿entendés? O sea, es como que tiene todos los septos, ¿verdad? Engrosados y demás cosas, y es como que tiene un aumento difuso también, no es tan negro como debería ser, es un poquito más blanco, ¿verdad? Y para mí, yo le veo duro, o sea, yo miro y me da la impresión de que está ahí estático el pulmón, ¿verdad? Está un poco como endurecido, ¿verdad? Eso se ve muy bien también en la neumonía artificial no específica fibrótica, ¿verdad? Lo interesante es que esta enfermedad, ¿verdad? Tiene buen pronóstico, puede llegar a mejorar inclusive con corticoterapia, o sea, puede llegar a remitir completamente con corticoides. Y obviamente si hacemos un tratamiento de la enfermedad de base, ¿verdad? Si el paciente tiene alguna enfermedad autoinmune, tratar esa enfermedad autoinmune, ¿sí? Eh, bien, ¿qué más es lo interesante de esta? Bueno, así como le dije, entre las dos tipos, ¿verdad? La de tipo celular tiene mucho mejor pronóstico otra vez que la fibrótica, ¿verdad? Todo lo que es fibrótico en el pulmón es malo, es de mal pronóstico y como le dije, es irreversible, ¿verdad? O sea, si el paciente ya empieza a tener una NINE fibrótica, ya empieza a tener bronquiectasia por tracción y demás cosas, el paciente ya no va a volver atrás, ¿verdad? En cambio, cuando vemos vidrio esmerilado, es muy probable que el paciente mejore, ¿verdad? Independientemente de cuál sea la causa. Vemos virus merilado y es inflamación. Eso es bueno para el paciente. Ustedes ven virus merilado y le dicen, esto podría mejorar con el tratamiento, ¿verdad? En la tomografía tiene unas características muy interesantes, ¿verdad? Tiene virus merilado, sobre todo si es de tipo celular. Tiene un patrón reticular también, obviamente, como todas las EPIT básicamente. Y tiene bronquiectasia por tracción si es que es el tipo fibrótico, ¿verdad?
Obviamente, como toda medicina, no hay 100%, ¿verdad? No es que porque es tipo celular solamente va a tener vidrio esmerilado o porque es de tipo fibrótico solamente va a tener bronquiectasia por tracción, ¿verdad? Pero va a tener un poco más de alguna de las dos, ¿verdad? O sea, va a ser predominio celular o predominio fibrótico, ¿sí? Eh, y lo interesante de la NINE, ¿verdad? Su característica patognomónica, podríamos decirle, es que las lesiones respetan el borde pleural. Eso es algo que es un poquito difícil de ver, pero con un poco de práctica se puede, ¿verdad? Y como ya le dije 100 veces por ahí, ¿verdad? Está muy asociada a las patologías autoinmunes, ¿verdad? Sobre todo al lupus y a la esclerodermia, ¿sí? Una vez más, ¿verdad? Siempre es importante preguntarle al paciente, ¿verdad? Indagar y pedirle anticuerpos para enfermedades del colágeno en estos casos, ¿verdad? Si el paciente ya tiene los lupus, ¿verdad? Y viene con una NINE, bueno, genial, ¿verdad? 2 más 2 4. Pero si el paciente no tiene todavía el diagnóstico autoinmune y demás cosas, tenemos que pensar necesariamente en esa posibilidad, ¿verdad? O sea, si viene el paciente y viene con una NINE de una y no tiene ni una causa específica, tenemos que investigar todo lo posible de una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Porque es altamente probable que el paciente tenga una enfermedad autoinmune y no haya manifestado nomás todavía. Tenemos que buscarle con decisión a la enfermedad autoinmune. Obviamente, puede ser que no esté ahí la enfermedad, puede ser que no sea una enfermedad autoinmune y que, bueno, digamos que es idiopático lo que tiene el paciente. Pero hay que investigar exhaustivamente, ¿verdad? Con muchas ganas hay que investigar. El diagnóstico definitivo únicamente se puede hacer por biopsia, ¿sí? Como en todas las EPI, excepto la FPI, ¿verdad? Su pronóstico es mucho mejor que la FPI, ¿sí? Pero, así como ya le dije, ¿verdad? Cuando tiene una causa muy evidente, o sea, cuando es muy obvio lo que tiene el paciente, no hace falta biopsiarle. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Supongamos justamente un paciente que tiene lupus, ¿verdad? Viene con una patrón tipo NINE en su tomografía. No estoy seguro, pero puedo pensar que probablemente sea NINE. ¿Para qué le voy a biopsiar al paciente si no voy a ganar nada con eso, ¿verdad? La solución es hacerle corticoides a altas dosis, va a mejorar su lupus y va a mejorar también su NINE, ¿entendés? Ahora, si no mejora, le puedo hacer una biopsia. O si tengo dudas, ¿verdad? Yo pienso que esto es una micosis por su inmunodepresión, por la enfermedad, o es una NINE, ¿verdad? Si tengo dudas, genial, ¿verdad? Pero si yo me doy cuenta que es una EPID y que tiene lupus el paciente, ¿para qué le voy a biopsiar? Le hago nomás tratamiento con corticoides y listo, ¿verdad? Y la terapia con corticoides tiene que durar 1 a 3 meses, ¿verdad? Lo mínimo un mes, lo más normal es que dure 3 meses, ¿verdad? Lo que yo vi mucho, ¿verdad? Fueron algunos pacientes con EPID después de su COVID, ¿verdad? Tuvieron COVID y después se quedan con una EPID, ¿verdad? Se quedan como con unas lesiones pulmonares intersticiales difusas y mejoraban mucho con corticoides, ¿verdad? Yo venían esos pacientes que después de un mes no mejoraban todavía del todo, directo corticoides y muy buen pronóstico, ¿verdad? Y obviamente como todo en la vida, ¿verdad? Eso no puse acá, pero como todo en la vida, cuanto antes iniciemos los corticoides, más posibilidades de que el paciente tenga buen pronóstico, ¿verdad? Aquí pueden ver eh, esta es una NINE de predominio celular, ¿sí? De predominio celular principalmente. Aquí ven el vidrio esmerilado, ¿sí? Que está cerca de la pleura en este caso. Aquí también hay un poco de vidrio esmerilado. Y no, en este caso por lo menos no se ven bronquiectasia por tracción. Sí está un poquito engrosado, están los septos, ¿verdad? Y como se dan cuenta, ¿verdad? Las lesiones, por más que están cerca de la pleura, ¿verdad? Tienen una línea, una línea negra, ¿verdad? Que es la línea donde respetan la pleura, ¿verdad? O sea, no llegan exactamente hasta la pleura, no contactan con la pleura, ¿verdad? Esto se cumple más o menos en el 70% de los casos, no es tampoco que sí o sí se cumple, pero en el 70% de los casos por ahí se cumple esto, de que, no, de que respetan la pleura, ¿verdad? O sea, ustedes van a ver un montón de lesiones y ahí cuando está por llegar la pleura hay una línea de respeto, digamos, ¿verdad?
Acá, por ejemplo, justo en estas imágenes no son tan felices, ¿verdad? No se nota tan bien, pero sí, ¿verdad? Esta es una Nine. Sí, tiene un predominio celular también es, principalmente predominio celular tiene, ¿verdad? Mucho vidrio esmerilado, tiene alguna brachytaxia por tracción aparentemente, pero tiene muchísimo vidrio esmerilado, ¿verdad? Tengo paciente que tiene un muy buen pronóstico probablemente, ¿verdad? Y aquí vemos una niña con predominio fibrótico, ¿verdad? Tiene vidrio esmerilado, tiene algo de brachytaxia por tracción, pero vemos que ya está bastante, tiene un patrón reticular muy evidente ya acá cerca, ¿verdad? No es tanto vidrio esmerilado, sino que ya hay unos engrosamientos septales bastante importante, ¿verdad? Y en esta tomografía, por ejemplo, sí se nota el respeto pleural, ¿verdad? Y como le digo, no es que 100% de la lesión no llega a la pleura, pero se dan cuenta que un poco más lejos de la pleura es más densa la lesión, ¿verdad? Es más blanca. Y llegándose a la pleura cada vez se vuelve más negra, ¿verdad? O sea, cada vez desaparece más la lesión, ¿verdad? Y si está todo el pulmón afectado, más claramente todavía se ve ese respeto a la pleura, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, es una NINE con predominio fibrótico, donde no tiene prácticamente nada de vidrio esmerilado, pero tiene ahí su bronquiectasia por tracción. Por suerte, es es una porción muy pequeña del pulmón la que está afectada, ¿verdad? Pero ahí las flechas están mostrando justamente la bronquiectasia por tracción. Después podemos ver ahí un patrón reticular, ahí claramente, ¿verdad? El patrón reticular y la bronquiectasia por tracción son los que definen más claramente el tipo fibrótico, ¿verdad? Y el tipo celular se caracteriza más por vidrio esmerilado principalmente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, otra NINE de predominio fibrótico, ¿verdad? Donde tiene un patrón reticular muy evidente, ¿verdad? Muy evidente. Y bronquiectasia por tracción también, ¿verdad? Y acá, como ven, también lo mismo, ¿verdad? La lesión está, cuanto más cerca la pleura está, más va desapareciendo, ¿verdad? Este es un paciente con mal pronóstico, ¿verdad? Tiene una fibrosis importante ya del pulmón, ¿verdad? O sea, un predominio fibrótico muy importante ya, ¿sí? Y bastante bronquiolitis por tracción y demás. Ni con corticoides no va a quedar 100%. Puede mejorar algo por lo menos, pero no va a mejorar al 100%. Esta, por ejemplo, es una NINE con predominio celular, ¿sí? Predominio celular. Predominantemente virus esmerilado lo que tiene el paciente, ¿verdad? Y también se ve acá la línea, acá abajo sobre todo se nota, ¿verdad? La línea de respeto pleural, donde justito cuando va a llegar ahí, pero 1 milímetro más o menos es lo que respeta, ¿verdad? Pero respeta una pequeña línea, ¿verdad? Acá arriba se nota un poquito, no se nota tanto, ¿verdad? Acá abajo sobre todo se nota muy bien la línea, el respeto a la pleura, ¿verdad? Como le digo, no se cumple 100% en todos los casos, no siempre es tan evidente, pero hay que buscar, si es que se puede, hay que buscar la posibilidad, ¿verdad? Y si encontramos, es bastante probable que sea una NINE lo que tiene el paciente. Si tiene alguna pregunta, este es el momento de preguntar, antes de pasar a al, al próximo tema. Não, Bien, todavia, o sí. tema é justamente são as imagens, né, doutor? As imagens que poderia ajudar nós outros a identificar, pero temos que acostumbrar a mirar sempre com frequência. Sí, es muy difícil. Yo, siendo neumólogo, recién entendí realmente cómo es el tema, ¿verdad? Y de hecho que para poder entender bien de verdad, yo leí un libro sobre imágenes pulmonares. O sea, el libro era solamente eso, solamente imágenes pulmonares. Y ahí recién entendí las imágenes, ¿verdad? Ya había entendido un poco antes los nombres, las enfermedades y eso, ¿verdad? Pero recién cuando leí el libro de enfermedades, o sea, de imágenes pulmonares, ahí recién entendí las imágenes realmente, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que ustedes puedan hacer legalmente es diagnosticar la FPI. Yo quiero que ustedes reconozcan el patrón de panal de abejas, que en eso no se confundan. Si eso consigo que hagan, ya está, ¿verdad? Porque si eso pueden reconocer, genial. El resto de las enfermedades se soluciona con corticoides, no hay problema. Pero la FPI no, ¿entendés? Y cuando ven la FPI tienen que estar seguros que es una FPI. Eso sí quiero que logren, ¿verdad? Que puedan reconocer
el patrón FPI. Ok. Pero obviamente con el tiempo van a ir entendiendo, ¿verdad? Por eso yo no pretendo lo que, que reconozcan las imágenes, ¿verdad? Trato de que aprendan lo más posible, pero no espero que, o sea, no le voy a evaluar en base a eso porque es súper difícil, ¿verdad? Ni yo cuando era clínico no podía hacer eso, ¿verdad? Recién cuando fui neumólogo entendí realmente, ¿verdad? Ahí recién pude comprender. Bien, después tenemos las intersticiopatías relacionadas al tabaquismo, ¿verdad? Que no hay mucho que decir, ¿verdad? Tampoco le puse ni una imagen en particular. Son un poco parecidas a las otras imágenes, ¿verdad? No tienen mucho secreto, ¿verdad? Son enfermedades que se presentan prácticamente solo en tabaquistas, ¿verdad? Casi no aparecen en la población general. Las dos formas más frecuentes son la neumonía intersticial descamativa y la bronquiolitis respiratoria. Como su nombre dice, afectan a partes distintas del árbol bronquial. La NID afecta más al parénquima y la bronquiolitis respiratoria afecta más las vías aéreas, ¿verdad? Sus manifestaciones principales son la tos seca y la disnea. Eh, no tiene mucho secreto, ¿verdad? No. Tampoco tienen un patrón demasiado típico, por eso no les pongo las imágenes porque no tienen un patrón demasiado típico y son relativamente infrecuentes, ¿verdad? Yo hasta ahora no vi ninguna de estas enfermedades en mi práctica clínica, ¿verdad? Y después tenemos la última, ¿verdad? Que se llama neumonía organizativa criptogenética, ¿verdad? Esta es bastante interesante, ¿verdad? Porque en su nombre nos dice mucho ya de lo que es la enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria de los bronquiolos y los alveolos que no altera mucho la macroestructura pulmonar, ¿verdad? O sea, no produce esa fibrosis, no produce esa distorsión de la arquitectura pulmonar, ¿verdad? Si bien, así como dice, puede aparecer de forma idiopática, o sea, sin una causa aparente, está muy frecuentemente relacionada a fármacos, vasculitis y neumonitis por hipersensibilidad. Una forma fácil de entender esto es así, ¿verdad? La fibrosis pulmonar idiopática obviamente es idiopática, ¿verdad? Y es la que más frecuentemente aparece sin causa específica, ¿verdad? 70%, 60-70% de los casos de neumonías sin una causa específica, neumonías iniciales, ¿verdad? Sin una causa específica, son fibrosis pulmonar idiopática. Uno. Dos, la NINE, la neumonía intersticial no específica, es la que está ahí mano a mano, ¿verdad? Se aman mucho, se quieren mucho con las enfermedades del colágeno. La que más frecuentemente aparece relacionada a enfermedades del colágeno es la neumonía intersticial no específica, ¿sí? Y la neumonía organizada criptogenética es la que aparece relacionada a todas las otras cosas, ¿verdad? A la radiación, a la neumonitis por hipersensibilidad, a los fármacos, a la vasculitis, todas las otras cosas raras. Ahí está la neumonía organizativa criptogenética. Entonces, idiopática, fibrosis pulmonar idiopática. Enfermedad de colágeno, principalmente NINE. Y por último, neumonía organizativa criptogenética, todo el resto de las cosas, ¿verdad? Esa es una forma fácil y rápida de acordarse. No es 100% así, ¿verdad? Porque también hay patrón UIP relacionado a enfermedades de colágeno, también hay patrón UIP relacionado a neumonitis por hipersensibilidad, pero para hacer una división rápida en la cabeza, ¿verdad? Y entender básicamente por lo menos sirve, ¿verdad? Como para dividirle una con otra, ¿verdad? La diferencia de la COP, ¿verdad? Esta enfermedad se llama COP, es que tiene un inicio más, o sea, una duración de síntomas más subaguda, ¿verdad? No es aguda, no es que en 2 o 3 días el paciente ya consulta, pero en general 15 días a reventar un mes tiene síntomas del paciente y ya consulta, ¿verdad? Tiene tos seca, dificultad para respirar, normalmente, lo que nos puse acá, ¿verdad? Normalmente inicia con un cuadro pseudo gripal, ¿verdad? El paciente se siente gripado, tiene un cuadro ahí de rinitis, rinorrea, tos, a veces un tos con un poquito de catarro, a veces inclusive tiene fiebre el paciente, ¿verdad? Un cuadro bien, un síndrome gripal, así, bien síndrome gripal, ¿verdad? Y después va progresando su dificultad respiratoria hasta que termina consultando al paciente por eso, ¿verdad? Básicamente. Eh, Como su nombre dice, es una neumonía organizada, ¿verdad?
organizada, o sea, está muy bien organizada alrededor de los bronquios principalmente, ¿verdad? Eso es lo interesante, por eso le dije que el nombre nos dice mucho, ¿verdad? Porque está organizada alrededor de los bronquios principalmente. O sea, como su nombre dice, es una neumonía, o sea, que produce condensación y es organizada, está alrededor de los bronquios. Ahí se ve la forma más fácil de acordarse, ¿verdad? Y presenta un signo bastante interesante que no aparece todas las veces, pero cuando aparece es muy típico de la neumonía organizativa criptogenética. Se llama signo del halo inverso, que le voy a mostrar ahora qué es lo que es el signo del halo inverso. Y tiene muy buena respuesta a los corticoides, como todas las otras enfermedades, ¿verdad? Tiene muy buena respuesta a los corticoides, como todas las otras EPI, ¿verdad? Responde súper bien. Entre todas, por ahí yo creo que esta es la más difícil de diagnosticar porque el paciente viene, tiene un inicio subagudo, a veces tiene fiebre, a veces tiene un cuadro gripal, entonces es medio te confunde un poco, ¿verdad? Y no tiene tampoco, no es tan fácil, ¿verdad? Vas a pensar que tiene una neumonía, vas a pensar que tiene otra cosa, ¿verdad? Entonces, quizás esta es la más difícil de diagnosticar entre todas, o por lo menos la más difícil de sospechar, ¿verdad? Entre todas las que hablamos. Y acá ven esto, acá ven las neumonías organizativas criptogenéticas. Acá ven, por ejemplo, tiene, como le dije, tiene una distribución principalmente subpleural, ¿verdad? Condensaciones subpleurales y peribronquiales, ¿verdad? Este es el mismo paciente. Esta es la parte de arriba de su tomografía y esta es la parte de abajo de su tomografía, ¿verdad? Aquí está la tráquea todavía, acá ya no está la tráquea, ¿verdad? Solamente que puse a la derecha la parte de arriba y a la izquierda la parte de abajo, ¿verdad? Ven ahí áreas de condensación subpleural, ¿verdad? Y aquí condensaciones subpleurales y aquí también condensaciones subpleurales y condensaciones peribronquiales, ¿sí? Peribronquiales. Eh, ¿Cómo se reconocen, verdad? Van a ver justamente estas condensaciones y van a ver pequeños bronquios en el medio de la condensación, ¿verdad? O sea, a lo largo de toda la de toda la condensación van a ver, podríamos llamarle, ¿verdad? Estos pequeños broncogramas aéreos, pero que no son broncogramas así transversales, ¿verdad? Son, perdón, no son longitudinales, o sea, no se le ve el bronquio así, ¿verdad? No se le ve el bronquio en todo su trayecto. Se ve el bronquio como que se lo hubieran cortado así, ¿verdad? Y ahí estamos viendo el bronquio. ¿Ven? Puntitos negros van a ver que son justamente los bronquios y eso es lo típico de la neumonía organizativa criptogenética, ¿verdad? Su imagen es bastante diferente a las otras que vimos, ¿verdad? Entonces tienen típicamente estas condensaciones alrededor de los bronquios y cerca de la pleura, ¿verdad? Y tienen estos puntitos, sus condensaciones, ¿verdad? Que son básicamente los bronquios, ¿sí? Bien. Aquí vemos también lo mismo, ¿verdad? Aquí vemos condensaciones con pequeños bronquios también, ¿verdad? Condensaciones peribronquiales y al mismo tiempo subpleurales también, ¿verdad? Aquí lo mismo, una condensación ahí peribronquial. Tema que te puede confundir con una micosis, te puede confundir con una neumonía, ¿verdad? Por eso no es tan fácil, ¿verdad? Justamente este paciente que les digo que está internado en IPS, eh, algunos neumólogos que le vieron pensaron que puede tener una micosis, ¿verdad? Para mí es una neumonía organizativa criptogenética, ¿verdad? Pero para otros es una micosis, ¿verdad? Entonces es difícil. Entonces casi siempre tenemos que llegar al diagnóstico. Y esto que vemos acá, indicado con la flecha, es el signo del halo inverso. Para que puedan entender lo que es el signo del halo inverso, ¿verdad? Le voy a explicar lo que es un halo primero, porque yo tampoco entendía muy bien. Halo básicamente es una forma fácil de decir, si ustedes juegan juegos de computadora, ¿verdad? Es como un aura, ¿verdad? El halo. Es como un aura, como algo que le rodea a, a nuestra lesión, ¿verdad? Eso es un halo, ¿sí? Por ejemplo, en las micosis, ustedes van a ver que hay así, hay una condensación bien condensada, valga la redundancia, en el medio y alrededor se ve así como vidrio esmerilado. Ese es el signo del halo, esa es la hemorragia pericondensación, ¿verdad? Y en este caso es halo inverso. ¿Por qué? Porque la parte bien condensada está por afuera de la lesión y la parte de vidrio esmerilado está por dentro de la lesión. Por eso se llama halo inverso.
Porque en vez de que la condensación esté por adentro y esté rodeado por un halo de vidrio esmerilado, en este caso está la condensación por afuera y el halo está por adentro. Por eso se llama halo inverso. Espero que hayan entendido. Acá vemos más halo inverso, ¿verdad? Donde ven que el borde está formado por la condensación y el borde está formado por la condensación y el halo está por dentro, ¿verdad? Que no siempre queda todo por adentro del borde, pero bueno, básicamente el borde, o sea, la condensación queda por fuera, ¿verdad? Y digamos que el vidrio esmerilado por dentro, ¿verdad? Aquí también vemos más a lo inverso, ¿verdad? Acá no se ve tan bien, son pequeñas condensaciones están marcadas por la flecha amarilla, ¿verdad? Pequeñas zonitas de condensación con pequeño vidrio esmerilado, no es tan evidente, ¿verdad? Por eso le digo, no siempre es tan evidente. Por ejemplo, ustedes miran esta tomografía que está acá abajo, que tiene las flechas amarillas, y es bastante más difícil de decir que es una neumonía organizativa criptogenética, ¿verdad? O sea, ahí, por ejemplo, yo miro esta tomografía. Y difícil, ¿verdad? Puedo pensar que es una neumonía intersticial no específica, fibrótica, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser tranquilamente, porque tiene acá una condensación que podría ser por fibrosis. Aquí, esto que está arriba puede ser por fibrosis también. O sea, en esta tomografía, por ejemplo, es muy difícil decir que es una neumonía organizativa criptogenética. Este paciente, por ejemplo, sería un buen candidato para irse a biopsia, por ejemplo, ¿verdad? Más allá de que tiene este halo inverso que es medio no tan evidente, ¿verdad? Entonces, este paciente sería un excelente candidato para mandar la biopsia si es que queremos diferenciar, ¿verdad? Si es que queremos diferenciar. Si no, le hacemos corticoide y chao. Adiós, ¿verdad? Depende mucho de la sospecha, ¿verdad? El problema es el problema está no cuando queremos distinguir entre dos entidades diferentes, ¿verdad? O sea, que no sean FPI. Supongamos que esta imagen de abajo, yo digo, ¿es una NINE o es una neumonía organizativa criptogenética? Distinguir una de la otra realmente no me va a servir demasiado, ¿verdad? Al final le va a ser corticoide nomás y va a mejorar el paciente, ¿verdad? Va a mejorar probablemente el paciente. Cuando lo que me sirve realmente es la biopsia y cuando yo voy a mandarle al paciente a biopsia, cuando yo pienso que puede ser otra cosa que no sea una neumonía intersticial. Por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo otra vez, mi paciente de IPS, ¿verdad? Que yo creo que es COP y otra persona piensa que es una micosis. Ahí, por ejemplo, yo le tengo que mandar a biopsia al paciente. ¿Por qué? Porque yo le hago corticoide a una micosis, va a explotar, ¿verdad? Se va a repartir el hongo por todas partes, va a bajar la inmunidad de mi paciente y se va a ir, perdón la palabra, a la mierda, ¿verdad? Básicamente el paciente. Y porque si es una neumonía organizativa criptogenética, le tengo que hacer corticoides. En cambio, si es una micosis, no le tengo que hacer corticoides y le tengo que hacer antimicóticos. Entonces, ese paciente, por ejemplo, tengo que hacerle biopsia, porque tengo que saber específicamente qué es lo que tiene, porque la duda es entre algo infeccioso y algo no infeccioso, ¿se entienden? Entonces, esos son los pacientes que se van a biopsia, ¿verdad? No es que yo Sim, por... doutor, pero neste caso, Sí, a clínica de los pacientes no, seria muito parecida, então, tanto da micose quanto da pneumonia organizada criptogenética. A y a clínica, veces então, é sí, ¿verdad? confusa. Então, por isso que sí ou sí, por mais que se há hecho um diagnóstico presuntivo, não há certeza, então o que vai me dar a certeza é a biópsia, certo? Claro, totalmente. Como ya se dan cuenta, ¿verdad? En medicina, como siempre digo, no hay 100% y una cosa es lo que dice el libro, ¿verdad? Y otra cosa es lo que vemos en los Na pacientes. prática. Es muy diferente. Ese paciente, te voy a contar la historia de ese paciente, ¿verdad? Mi opinión es que es para mí, medio imposible lo que sea una micosis. El paciente lo que tiene a favor de ser una micosis es que el paciente es agricultor, ¿verdad? Y puede ser una paracoxis, ¿verdad? El paciente es agricultor. Pero como el paciente es medio indígena, ¿verdad? Es un paciente así no es totalmente indígena, pero aparentemente tiene así alguna ascendencia indígena y no habla bien español y no, es muy difícil comunicarse con él, ¿verdad? No es muy específico lo que él te cuenta. No es muy evidente. O sea, vos le preguntabas, ¿hace cuánto tenés síntomas? Y hace un mes más o menos, no se acuerda luego bien, ¿entendés? Entonces, los antecedentes no son muy fiables. Lo que sabemos del paciente es que el paciente
En Navidad y en Año Nuevo, el paciente estaba bien, ¿verdad? No tenía nada todavía cuando eso. Aparentemente, el paciente empezó ahora, en este momento, hace un mes y medio más o menos que empezó con su clínica. Según lo que yo le pude interrogar, hace un mes y medio aproximadamente empezó con su clínica. Y él estuvo internado en clínica médica hace un mes exactamente, o sea, cuando eran 15 días de sus síntomas, él estuvo internado en clínica médica justamente por una neumonía, ¿verdad? Y en ese momento él se fue con el diagnóstico de que era supuestamente una neumonía adquirida de la comunidad. Se le hizo antibiótico y todo lo demás, se fue con ese diagnóstico, ¿sí? Eh, bueno, después se fue, ¿verdad? Y ahora volvió otra vez por tener dificultad respiratoria, pero el paciente tuvo un test positivo para COVID, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que nos confunden en la práctica clínica, ¿verdad? O sea, o decir que te imaginas que tu paciente va a venir solamente con una cosa, pero no, a veces viene con muchas otras cosas encima, ¿verdad? Bueno, entonces el paciente tuvo un test positivo para COVID, se internó, se tuvo que ir a UTI, se complicó muchísimo, estaba con mucha dificultad respiratoria y para su COVID le empezaron a hacer corticoides y el paciente mejoró. Ahora, la pregunta es, ¿mejoró porque tiene COVID o mejoró porque es una neumonía organizativa criptogenética? ¿Entendés? O sea, ¿cuál es la respuesta ahí? No sabemos todavía, ¿verdad? No sabemos todavía. ¿Qué es lo que está a favor de la neumonía organizativa criptogenética? Evolución subaguda de los síntomas, 15 días y el paciente consultó la primera vez, tenía un cuadro pseudogripal antes, 2 puntos a favor de la neumonía organizativa criptogenética. Tercer punto, que el paciente hace un mes y medio recién que tiene síntomas, es muy poco tiempo para una micosis. Cuarto punto, no tenía fiebre aparentemente antes, que a veces sus síntomas no son 3 meses de fiebre, por ejemplo. No tiene pérdida de peso, ¿verdad? O sea, para mí no es una micosis porque es demasiado poco tiempo, es porque en un mes de síntomas nomás el paciente tenga tantas lesiones y tenga una evolución tan aguda, ¿verdad? Lo normal sería que el paciente ya haya tenido disnea de hace mucho tiempo, fiebre, pérdida de peso, etcétera, etcétera, y no tiene nada de eso. Por eso yo pienso que no es una micosis. Y tampoco sus lesiones son muy típicas de micosis, ¿verdad? Por eso para mí es una organizativa criptogenética. Pero, como le digo, le vio otro neumólogo que piensa otra cosa. Entonces, como le digo, los pacientes en la práctica clínica tienen muchas cosas, ¿verdad? Y a veces no te cuentan todo o no le puedes sacar todos los antecedentes y ahí te vas complicando. Y son en estos casos cuando vos tenés que distinguir uno del otro, cuando tenés dudas, ahí es cuando tenés que mandar la biopsia al paciente. Porque en este caso, por ejemplo, el tratamiento puede tener muchos efectos adversos si nosotros le tratamos con corticoides porque no es una semana de corticoides, son 2, 3 meses de corticoides, son, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Comprenden? Bueno, ya está Sí, ahí. doctor, gracias. Organizativa criptogenética. No sé si quieren preguntar algo respecto a esto. Bien. Bueno, como se dan cuenta, es un tema muy divertido, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo la parte de PIT, ¿verdad? Para mí es la parte más interesante de todo, porque yo considero que PIT es la única parte de la neumología donde realmente el único que puede solucionar el problema es el neumólogo. Porque normalmente, cuando ven esta clase de cosas, los clínicos y demás cosas, nos llaman a nosotros nomás ya. Ni se estresan luego porque es muy difícil, ¿verdad? Entonces es casi una exclusividad de los neumólogos por sobre esta parte, pero espero que ustedes puedan entender algo, ¿verdad? Con lo que les expliqué. Una parte muy interesante y muy emocionante de la neumología. Por último, les voy a hablar de esta enfermedad que, bueno, algunos le clasifican dentro de la EPID, para mí no, ¿verdad? Que son las exposiciones a polvos inorgánicos. Y una en particular, nomás le quiero mostrar que es la que realmente se ve más frecuentemente, que es la silicosis, ¿verdad? Que en Paraguay por lo menos se ve mucho todavía, ¿verdad? Porque después está la asbestosis, por ejemplo, la neumoconiosis en los trabajadores del carbón. La neumoconiosis en los trabajadores del carbón, por ejemplo, es prácticamente igual a la silicosis, por eso no hace falta ni trocar mucho el tema, ¿verdad? Y la asbestosis no toco porque literalmente todos los pacientes que se expusieron a asbesto alguna vez en su vida ya se murieron, ¿verdad? Porque eso es lo bueno, ¿verdad? Que cuando la gente se empezó a dar cuenta que los polvos inorgánicos eh, producían enfermedades respiratorias, se fueron eliminando, ¿verdad? O sea, se dejó de trabajar con sílice, se dejó de trabajar con asbesto, ¿verdad? Entonces ya casi no hay, ¿verdad? Solamente silicosis es la que todavía tenemos en Paraguay, ¿verdad? Asbestosis yo nunca vi.
es una enfermedad bastante progresiva, ¿no? Así que, como le digo, los pacientes que se expusieron y que tuvieron asbestosis, todos ya están muertos, ¿verdad? Porque ya fue hace mucho tiempo y ya no se usa más hoy en día para trabajar, ¿verdad? Bueno, la silicosis, como su nombre dice, ¿verdad? Es por la exposición a sílice inorgánico, ¿verdad? Que es un polvo que se forma con azufre, ¿verdad? Con azufre y algo más, ¿verdad? Básicamente. Eh, Está muy asociada a la industria de los vidrios, ¿verdad? A la producción de vidrios, aunque hoy en día ya se está dejando de usar para los vidrios, pero sí para la excavación de pozos artesianos. ¿Qué es un pozo artesiano? Es el pozo que tiene la gente en su casa para sacar agua, ¿verdad? Ese pozo bien profundo que se hace para sacar agua, ese pozo es el pozo artesiano, ¿verdad? Y hay una maquinaria que se usa para excavar estos pozos, ¿verdad? Que eh, bueno, que produce sílice, ¿verdad? O sea, produce sílice cuando en el proceso de excavar el pozo, ¿verdad? Entonces, frecuentemente cuando vemos las lesiones son súper típicas y le vamos a preguntar al paciente si él, en Paraguay, ¿verdad? Se dice posero, el que cava pozo es el posero. Le preguntamos, ¿vos eras posero? Y ahí le decir, sí, era posero y ahí tenés el diagnóstico ya, ¿verdad? O en otras palabras, vos cavás pozos, ¿verdad? O sea, vos hacés los pozos para las casas o en algún momento hiciste. Espectacular, ahí tenés tu diagnóstico ya, ¿verdad? Lo interesante de la silicosis es que produce unas pseudomasas, no son masas, ¿verdad? Sino que son unas, son los acúmulos de sílice que están en el pulmón, ¿verdad? Y se van juntando unos con otros, ¿verdad? Y bueno, y eso produce, ¿verdad? Parecen unos tumores, pues se llaman pseudomasas. Lo interesante es que frecuentemente son bilaterales y tienen una calcificación muy típica, ¿verdad? Muy típica. De una calcificación súper densa, lo es, porque en realidad no es calcificación, ¿verdad? Será silificación, sería, porque en realidad es justamente el azufre lo que se deposita y el sílice es lo que se deposita y parece una calcificación, ¿verdad? Estos pacientes que tienen silicosis tienen una alta probabilidad de tener tuberculosis, neoplasias pulmonares y lo que nos puse acá, EPOC. Las tres cosas tienen alta probabilidad de padecer. Si el paciente fuma y encima tiene silicosis, ese paciente es un candidato súper fuerte para terminar teniendo un tumor pulmonar o tener EPOC, ¿verdad? Porque la silicosis de por sí ya disminuye el FEV1 crónicamente y encima con el tabaquismo se potencia muchísimo más, ¿verdad? O sea, si el paciente tenía un riesgo de 10 eh, de tener EPOC, con la silicosis se multiplica 5 veces más por lo menos, ¿verdad? O sea, es mucho más alto su riesgo, ¿verdad? Pero lastimosamente no tiene tratamiento específico, no hay nada que se pueda hacer, no se puede operar, no se le puede dar ninguna medicación al paciente para mejorar, no hay caso, ¿verdad? No hay nada que se pueda hacer, ¿sí? Y esta es la silicosis. Aquí ven las pseudomasas bilaterales que normalmente aparecen en la región, más o menos en la región media del pulmón, ¿verdad? No me refiero al lóbulo, sino a la parte media más o menos del tórax, ¿verdad? Normalmente donde se produce la bifurcación traqueal más o menos suelen aparecer, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá está el bronquio superior y ahí más o menos van apareciendo, ¿verdad? Aquí vemos también que el paciente igual tiene engrosamientos septales, tiene un patrón micronodulillar, ¿verdad? Ven muchos nódulos, ¿verdad? Parece tipo una galaxia, ¿verdad? Un cielo estrellado por ahí parece. Bueno, y acá arriba se ve en la otra ventana, en la ventana mediastinal. Este es el mismo paciente, ¿verdad? Es el mismo paciente. Eh, en la ventana mediastinal se ven las pseudomasas con calcificaciones en su interior. A veces esas calcificaciones pueden ser mucho más grandes, ¿verdad? Aquí le puse uno que está. Si se dan cuenta, aquí las pseudomasas, como le digo, acá está la bifurcación traqueal, justito en la bifurcación traqueal aparecen, ¿verdad? Pseudomasas, y si miran la ventana mediastinal, van a ver que prácticamente toda la masa está calcificada. O sea, es prácticamente una masa de calcificación, básicamente, ¿verdad? Que es algo muy típico de esta enfermedad, muy raro ver en otro tipo de enfermedades esto, ¿verdad? Si se dan cuenta, masas completamente calcificadas, ¿verdad? Muy atípico de cualquier otra enfermedad. Y si se dan cuenta, en este caso se ven también los ganglios calcificados, ¿verdad? Múltiples ganglios mediastinales que están calcificados aquí cerca de la tráquea, ¿sí? Esto para que sepan nomás, porque algún día les puede tocar ver un paciente que tiene silicosis
Y si ustedes ven la imagen y ven esta calcificación y la pseudomasa, ya pueden ponerle la firma prácticamente de que es silicosis lo que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, es una entidad muy fácil de diagnosticar y que les va a sacar de un estrés y de un problema, ¿verdad? Porque si no, van a tener que llamarle neumólogo porque van a pensar que es un tumor y qué sé yo. Y al pedo, si ustedes pueden hacer el diagnóstico fácilmente mirando la imagen, ¿verdad? Una imagen muy típica y muy fácil de reconocer, ¿no? No hay nada parecido en toda la neumología, nada parecido a esto, ¿sí? Y hasta ahí en la clase de hoy. Si quieren preguntar algo, pueden preguntar nomás, sin problema. Doutor, então, quanto aos tratamentos, sim ou sim, para a maioria dessas enfermidades, é por corticoide, certo? Prácticamente todas, excepto la fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? Y la Ah, silicosis que no tiene tratamiento específico, que es otro tipo de enfermedad. Le incluí nomás en la clase para hablar de ah, eso. Todos son corticoides y corticoides a largo plazo, ¿verdad? O sea, un mes lo mínimo, normalmente 3 meses más o menos, ¿verdad? Depende de cómo vaya mejorando el paciente. bueno. Por eso que no tiene tanta ventaja, ¿verdad? Como le digo, diferenciar una de otra no es tan importante, excepto con la FPI, ¿verdad? Porque si la duda es entre neumonía iniciativa criptogenética y NINE, los dos van a tener corticoides y los van a mejorar con corticoides, así que no hay tanto drama con eso, ¿verdad? Cuando es entre una de estas y algo de afuera, una infección o algo, ahí sí hay que hacer algo más, ¿verdad? Está entonces, nos vemos el próximo viernes para un divertido examen. Doutor, no exame vai cair até pneumonia intersticial? Exactamente. Esses últimos dois assuntos, então, não cai. ¿Cuál? Intersticiopatias relacionadas com tabaquismo, não cai. E exposição a polvo inorgânico também não cai, né? ¿Por qué no? Não sei, o doutor falou, não? Y no, y hasta caca, hasta lo que dimos hoy. Não sei, o doutor falou assim, até acá, até pneumonias intersticiales. Y sí, o sea, hasta la clase de hoy, toda la clase de hoy. Ah, todas, então. Intersticiopatía relacionada al tabaquismo dimos hoy, y el polino orgánico dimos hoy también. Sim? É que eu entendi mal, doutor. Então, todo. Todo, todo, todo. Sim, graças, doutor. Dale, estamos entonces. Ah, mira, acá parece que había en el chat, no, no había nada, dice. Ya está, entonces. Nos vemos.